lo mejor que ves. Guatevisión, lo mejor que ves. Guatevisión. Las buenas noticias son presentadas por Ahorra o Nunca. Muy dinámico y muy atento haciendo sus tareas de clase, encontramos a Marcus, un niño que dentro de esta aula se ha vuelto un ejemplo más para sus compañeros, por ser un luchador y vencer las barreras de su enfermedad. Hoy, él está cursando el grado de preparatoria, lo que antes parecía imposible. No se podía ni sentar, no podía ni dar un paso incluso, ¿verdad? Él ahora puede caminar con andador, está progresando bastante. Puede comer solo, se vale por sí mismo a la edad que él tiene 7 años. Su madre es testiga de los cambios que ha experimentado Marcus desde el momento en que nació. El vivir con un padecimiento desde pequeño no ha sido fácil, y más para una madre que no lo esperaba. Aunque todavía es difícil que la sociedad acoja a las personas con capacidades diferentes, en la escuela número 68 de Chinautla, en la zona 6, une sus esfuerzos para que los niños y niñas tengan las mismas oportunidades como las tienen los regulares. Cuentan con un área de psicología donde atienden a los niños que han sufrido maltrato familiar, abuso sexual o tienen problemas de aprendizaje. Son atendidos por educadores especiales. Además, tienen un salón de computación y esta área diseñada especialmente para que los niños reciban sus terapias ocupacionales, psicomotrices, físicas para que su proceso de inclusión vaya en crecimiento. La escuela tiene 18 secciones entre la jornada matutina y vespertina. Está certificada por el Ministerio de Educación y fue ganadora del certamen a nivel iberoamericano de buenas prácticas de inclusión educativa. Y todo gracias al apoyo de los padres de familia, a las autoridades municipales y al equipo de docentes que han colaborado al fortalecimiento de la educación. Las buenas noticias fueron presentadas por Ahorra o Nunca. Y pasamos rápidamente a conocer qué es lo que ocurre en el deporte internacional. Gianpiero Ventura fue cesado del cargo como entrenador de la selección de Italia después de haber sido incapaz de clasificar a la tetracampeona del mundo al Mundial de Rusia. El veterano técnico de 69 años se había negado a dimitir, pero estaba sentenciado desde que Italia se quedó fuera del Mundial desde 1958 tras empatar a 0 el lunes contra Suecia y no poder remontar el 1-0 logrado por los nórdicos en la ida del repechaje europeo. La noticia del cese llega pocas horas después de que Ventura presumiera de ser uno de los mejores entrenadores de los últimos 40 años, pese al fiasco de no haber clasificado a la Azzurri. Bajo la dirección de Ventura, Italia perdió en realidad 3 partidos en 15 meses, frente a Francia en Bari 3-1, contra España en Madrid 3-0 y frente a Suecia en la repesca el Solna 1-0, ganando 9 encuentros y cosechando 4 empates. Según la prensa deportiva italiana, los dirigentes de la federación esperan convencer a Carlo Ancelotti, quien está libre luego de haber sido cesado por el Bayern Múnich, y tomar las riendas de la selección. Retomando las noticias, un grupo de diputados presentaron hoy de manera oficial la integración del Frente Parlamentario por la Transparencia y la Democracia. A continuación, más detalles. Los diputados convocan a un frente parlamentario donde buscan impulsar la agenda legislativa a favor de la transparencia y fortalecimiento de la democracia guatemalteca. Esto ante la crisis que atraviesa el país. El frente parlamentario acuerda demandar todas las acciones que pretende impulsar el Congreso para favorecer la corrupción, además de generar y apoyar una agenda que corresponda a las demandas sociales. Surge como una iniciativa ante la preocupación de varios diputados de darnos cuenta que lamentablemente muchas de las acciones que se han llevado a cabo dentro del Congreso de la República no han venido a contribuir ni al fortalecimiento institucional del Estado ni a la lucha contra la transparencia. Leocadio Huracán, Sandra Morán, Enrique Álvarez, Raúl Romero, Andrea Villagrán y Jean-Paul Bier son los diputados encargados de llevar este frente parlamentario. Comentan que el frente surgió por la preocupación que diferentes diputados tienen al tener un Congreso que no ha reaccionado de forma adecuada ante la situación. Es un esfuerzo individual de diputados y diputadas que estamos conscientes de la situación que atraviesa el país y es un esfuerzo que no tiene una bandera ideológica. Por una Guatemala en paz, Carla González y Noé Medina. Y la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda dictaminó el proyecto de presupuesto 2018. Varios ministerios sufrieron reducciones y la bancada UNE razonó su voto en contra.
El techo presupuestario para el próximo año sería de 84.586 millones. A la presidencia, los ministerios de la Defensa y Finanzas Públicas, entre otros, sufrieron reducciones. Al Ministerio de Salud se le quitan 100 millones de quetzales, especialmente bonos del Tesoro. Al Ministerio de Economía se le quitan 50 millones de quetzales. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, 174 millones. Ministerio de Comunicaciones, 1.365 millones de quetzales. Los ministerios de Desarrollo Social y Agricultura sufrieron rebajas por alimentación escolar. La asignación de este presupuesto es al Ministerio de Educación, con un aumento de 450 millones de quetzales. La bancada UNE razonó su voto en contra y el diputado Carlos Barreda aseguró que prefiere se quede el mismo presupuesto antes que aprobar un incremento. El dictamen pasará a la dirección legislativa y se tendrá que agendar, conocer en el Pleno y entrar a votación antes del 30 de noviembre. De lo contrario, quedaría el presupuesto actual. Por una Guatemala en paz, Betsy Vázquez y Noé Medina. Y los integrantes de la Organización Internacional de Migraciones buscarán en Panamá acuerdos para que se pueda aprobar una política integral migratoria, esto que permita sentar las bases en toda la región centroamericana. Los números de las migraciones de Centroamérica a Estados Unidos han bajado, las rutas de movilidad han cambiado y las muertes han subido. Lo que hemos visto que ha subido es la cantidad de gente que está falleciendo en la frontera entre Estados Unidos y México. Tenemos una cantidad importante de gente que ha fallecido, ha subido un 17%. Uno de los temas que serán abordados en el mes de diciembre en Panamá será las restricciones a los cambios migratorios y se discutirá el abordaje del tráfico ilícito de migrantes, con el objetivo de establecer mecanismos de colaboración. Las respuestas de los coyotes, de los traficantes son diferentes. Lo que hemos observado es quizás un cambio en las rutas que se están utilizando, no obstante es difícil hacer conclusiones en plazos cortos. Uno de los grandes desafíos es tener información para hacer más efectiva la lucha contra el tráfico ilícito de migrantes. Por una Guatemala en paz, Suseli Contreras y Daniel Ramírez. Y las autoridades dieron a conocer la evolución en la lucha contra los extorsionistas y el proceso de apoyo a las víctimas. Observatorio de Políticas Públicas, donde se reunieron los altos mandos de la Policía Nacional Civil y el fiscal adjunto de la Fiscalía contra Extorsiones del Ministerio Público, dieron a conocer datos del crimen que atemoriza a guatemaltecos, que ha provocado cientos de heridos y muertes. La División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas maneja un proyecto para la asistencia y asesoría victimológica ante los hechos criminales de las pandillas. La idea errónea de pagar, a eso voy. Probablemente le aconsejen que hay que pagarle, hay que cumplirle las expectativas al criminal. Y un primer pago a un criminal se traduce casi literalmente en una invitación a que el día de mañana me vuelva a pedir la misma o una mayor cantidad, o me exija un pago periódico por garantizar mi seguridad. Según las fuerzas de seguridad, durante este año han evitado 622 asesinatos, de las cuales 92 iban dirigidos a transportistas. También indicaron que de enero a noviembre de 2017 han desarticulado más de 39 estructuras criminales, 25 de ellas se dedicaban a extorsionar. El director de la policía añadió que un pandillero puede generar hasta 500 llamadas por extorsión, quienes luego pasan a ser víctimas de este delito. Indicó que del 100% de las llamadas generadas por los delincuentes, el 90% se registran desde el interior de las cárceles. Se tiene conocimiento que salen llamadas extorsivas de los centros penitenciarios, no cantidades, ¿verdad? Pero sí se ha determinado en cuanto a que cada vez que se hace una requisa, pues encontramos aparatos telefónicos, ¿verdad? Si bien existe la voluntad de gobernación de erradicar ese fenómeno, sí se ha minimizado, pero todavía se encuentran aparatos telefónicos que ingresan de diferente manera, ¿verdad? A los centros carcelarios. Por una Guatemala en paz, David Sanchinelli, Andrea Alday y Marvin Pérez. Y la población de Sololá, autoridades del departamento y del Ministerio de la Defensa normalizarán transporte lacustre bajo reglamentaciones sobre la circulación del transporte acuático en el lago de Atitlán. El departamento de Sololá se cataloga el cuarto destino turístico más importante del país, pero el control de los transportes acuáticos no se cuenta, por lo que de parte del Ministerio de la Defensa
instalarán una capitanía en Panajachel para tener el control de estos transportes. Para normar todo aquello que no se ha normado por muchos años y que es para que al final de cuentas el usuario final de las embarcaciones pueda navegar con seguridad en un lago tan bello como el nuestro, ¿verdad? Antecedentes como la sobrecarga de las unidades, pilotos sin licencia, pilotos menores de edad, accidentes acuáticos, sin control de circulación, sin la intervención de autoridades, motivó a esta iniciativa a poner en marcha el plan para la instalación de la Capitanía Lacustre Atitlán. Y a nosotros no nos afecta, nosotros tenemos reglamento interno a cada dueño. Tal vez donde afectaría son el área de Pana, Atitlán, Santa Cruz y otros lugares, ¿verdad? En Solola son un poco más de 350 lanchas los que circulan sobre el manto acuático. Estos tipos de transportes no cuentan con reglamentos para el traslado de la población en los municipios que se ubican en las orillas del lago. Por una Guatemala en paz, Ángel Julajuj, Noticiero Guatevisión. Y varias instituciones que protegen los recursos naturales lanzaron en San Marcos la campaña de protección al pinabete 2017, con la que se busca evitar que las 4.000 hectáreas de bosque natural de esa especie en peligro de extinción sean taladas con fines de comercialización ilícita, sobre todo durante la temporada navideña. El Consejo Nacional de Áreas Protegidas estima que en el departamento de San Marcos se van a proteger 4.000 hectáreas del bosque natural de pinabete, lugares donde habrá un monitoreo permanente para evitar que la especie sea talada. Acá en esta región probablemente unas 3.000, 4.000 hectáreas de bosque son las que se estarían protegiendo. Actualmente cuesta mucho encontrar bosque puro, generalmente se encuentra en asocio con pino blanco, con pino colorado. La División de Protección a la Naturaleza de la Policía Nacional Civil anunció que desde la presente fecha estarán realizando patrullajes y operativos para evitar que las personas comercialicen la especie con camuflajes como en años anteriores. Se estará trabajando operativos en lo que es Santa Irene, que es el área de salida, ¿verdad? Y también tenemos operativos en el área de Tocache. Los llevan abajo del producto que le llaman gainaza. Ponen una lona y abajo de eso lo están llevando, ¿va? El año pasado hubieron varias incautaciones. Para evitar que las personas se involucren en procesos penales al comercializar el pinabete de forma ilegal, el Instituto Nacional de Bosques puso a disposición a distribución de marchamos, así como notas de envío que respalden que los árboles fueron talados de una colección privada. Sí hay disponibilidad de plantas, pero los productores son muy conservacionistas, entonces ellos quieren racionar la producción. Entonces, más o menos estamos hablando de una producción de este año de 2.500 arbolitos, tanto arbolitos de plantaciones forestales como en maceta. Entonces, esperamos esa misma demanda para el presente año. Desde San Marcos, por una Guatemala en paz, Whitmer Barrera, Noticiero Guatevisión. Y damos un giro a la información para conocer lo más destacado en nuestro segmento dedicado a la cultura. El legado de Otto René Castillo. Desde una perspectiva de editor, de guatemalteco, de lector sobre todo, Otto René Castillo significa uno de los grandes poetas de Guatemala en el siglo XX y probablemente de la historia de la literatura guatemalteca. Es decir, es un referente de la literatura guatemalteca. Es un hombre que puso su pluma al servicio de las luchas revolucionarias en Guatemala. Es decir, como decía Mayarí, un hombre apasionado. Es un poeta revolucionario que escribe sobre la revolución, que escribe sobre el amor, que escribe sobre la patria, que escribe sobre los obreros, sobre los campesinos. Es decir, pone su pluma al servicio de la lucha revolucionaria en Guatemala. Y creo que ese es uno de los aspectos probablemente más relevantes de la obra poética de Otto René Castillo. Vamos, patria, a caminar. Hablemos de ese legado en esta publicación. Nosotros estamos reproduciendo la primera edición del libro que se publicó en 1965, originalmente como Vámonos, patria, a caminar. En el libro nosotros rescatamos, es decir, el título que estamos publicando es Vamos, patria, a caminar, porque el poema Vamos, patria, a caminar se escribió originalmente en 1956 como Pequeño canto a la patria. Y ahí en este poema está el verso Vamos, patria, a caminar, yo te acompaño.
Posteriormente, ya en la edición de 1965, el poema sufre algunos cambios. Creemos que son cambios no autorizados por el poeta, que entonces estaba en el exilio en México, y entonces lo que hacemos, en lugar de hacer un cambio en esa versión del poema publicado en el 65, es que incluimos al inicio del libro la versión original del Pequeño Canto a la Patria. Y vamos a un rápido corte comercial, pero aprovechamos este momento también para saludar a nuestra audiencia que nos sintoniza a través de Facebook Live como cada tarde y por supuesto a través de Centroamérica TV. Desde Guatemala es un honor mantenerles bien informados.